Amalia Domingo Soler, la gran señora del espiritismo. César Bogo. Audio 17. La poetisa en el periodismo. Sexta parte. Amalia participaba frecuentemente de las reuniones que se hacían en Tarrasa. Entre todas sus visitas, una se marcó especialmente y se hizo inolvidable en la crónica de su vida. Fue el 19 de septiembre de 1881. En la mañana de ese día, bien pronto, Amalia se levantó en cuanto las estrellas aún entrelazaban en el cielo el nombre de Dios. Fue para Tarrasa. Allí se deparó con los tarranenses, que le recuerdan involuntariamente los primeros cristianos, puesto que habían abrazado el espiritismo en su aspecto religioso y practicaban con pureza la hermosa y eterna religión, aquella que había sido enseñada por el crucificado. Allí se sabía amar, cuidar los enfermos con desvelo fraternal, con todas las fuerzas físicas y morales. La visitante tuvo una conmovedora recepción. El hijo de don Miguel, a quien llamaban protector, por las muchas atenciones que a ellos prodigaban, haciendo menos triste y afligida la condenación que soportaban. En ese día el bondadoso hombre mandó servir una abundante comida a todos los reunidos y conseguiría, más allá de eso, la promesa del alcalde de que ésta se realizase en su local cómodo y en un ambiente de alegría. En su hogar, cerca de 40 personas lo rodeaban en la mesa. Eran ancianos, niños, ciegos y enfermos, en una corte fraternal. Terminada la comida, fueron todos beneficiados por la palabra que, conforme más tarde fue narrada a la visitante, podremos acompañar conforme fue publicada en luz. Sin embargo, nunca las inflexiones de la voz, la expresión de su mirada, las lágrimas que rodeaban de todos los ojos en aquel ágape divino. Cuando pasó al mundo espiritual, don Miguel, un ser de valor excepcional, recibió del pueblo emocionado los más sentidos homenajes. Se dice que una muralla de personas se extendía a los lados de las calles por donde pasaba el féretro y que las fábricas y oficinas cerraron sus puertas para que los trabajadores asistiesen en silencio respetuoso y lágrimas al homenaje prestado a aquel hombre que fue llamado con justicia el apóstol del bien. Cuando Vives dio a Amalia la comunicación del espíritu de su querida madre, ella volvió llena de esperanzas a su salida del trabajo en Villa de Gracia, a los sencillos aposentos que le cedió don Luis en su casa. Sintió allí renacer sus energías para volverse útil de alguna forma a los amigos que tanto confiaban en ella. A las reuniones de la Buena Nueva comparecía un joven maestro de obras, Eudaldo Pajés y Gómez, amigo de don Luis y de su familia. Había perdido a la madre y de ese modo abrazó la idea espírita en la esperanza de saber si el espíritu de su progenitora era inmortal, tal como las obras de Allan Kardec daban a entender. Mal comenzaban las sesiones y ya se veía a Eudaldo, que se retiraba de la sala, permaneciendo ausente en cuanto éstas se desarrollaban. Cuando le preguntaban por qué obraba de aquel modo, explicaba: «Cuando los médiums comienzan a hablar, me viene un sueño irresistible. Sé que ese sueño no es natural. Siento frío, calor, angustia e ímpetus de gritar, un peso en la cabeza, como si yo la tuviese llena de plomo. Como no quiero volverme médium», explicaba, «abandono la sala. Y lo más curioso es que todos los días
hago el firme propósito de no volver a la sala, pero hay una fuerza que me impele para acá. Me siento en el café, allí enfrente, y maquinalmente vuelvo. Pero como nadie me obligará a hacer ninguna cosa contra mi voluntad, me niego a hacerme medium. Don Luis lo miraba y no decía nada. Déjalo, que entre y salga y repita cuantas veces quiera que no desea ser medium, confiaba a Amalia, respondiendo a sus interrogaciones. Eudaldo es una buena adquisición para el espiritismo, pero si fuésemos impacientes, todo se perderá. Es preciso darle tiempo. Eudaldo estuvo luchando contra su mediunidad hacía más de un año. Cierta noche, terminada la sesión, se reunían 10 o 12 personas en torno de la mesa que había en el centro del salón. Eudaldo intervenía en los asuntos que venían conversando, riéndose a más no poder, haciendo graciosos comentarios sobre el tema tratado. De súbito palideció, inclinando la cabeza sobre el pecho, cerró los ojos y dejó escapar un profundo suspiro. Hubo una pausa de expectación. Cuando digo que no quiero estar en esta sala, Eudaldo se defendía de las influencias que lo envolvían. Amalia, llévame a tu cuarto. Allí no me harán dormir. Todos se dirigían al cuarto. Apenas se sentó, Eudaldo cayó en profundo silencio. Se podría suponer que estaba adormecido, pero la voz de los del más allá brotó en sus labios por primera vez. Soy Benicia, la que te hizo conocida donde nadie te conocía. Era una presencia amiga. Feliz coincidencia, pues fue Benicia quien, en Madrid, la presentó por primera vez en un centro espírita. Le daba ahora la primera comunicación a través de las facultades de uno de sus mejores colaboradores en el futuro. Eudaldo venció desde entonces sus aprehensiones y conscientemente se decidió a prestar su concurso a la causa espírita. Amalia en él encontró el portavoz del mundo invisible, presentando a la opinión pública mensajes que ganaron repercusión internacional obtenidas por su intermedio. Desde entonces y durante 14 años, solo por enfermedad o por exigencia impostergables del trabajo, Eudaldo dejó de comparecer a las sesiones que todos los jueves, domingos y días festivos se realizaban en la Buena Nueva, donde podía ser encontrado independientemente de la actividad que estuviese realizando a la hora indicada. Abandonaba el fiscal que lo contrató y se dirigía al centro para dar cumplimiento a lo que se volvió para él desde aquella noche un apostolado. Amalia se veía satisfecha y ya no pensaba en regresar a las excelentes sesiones de las cuales participaba en Madrid. Finalizaba agosto de 1877, cuando el periódico de la localidad, El Diario de Barcelona, publicó un artículo en el cual el espiritismo era descrito con los más negros colores. Tenía por título El mundo de los espíritus. Yo, don Luis, no tengo caudal suficiente de conocimientos para defender el espiritismo. Por mucho que yo ame la escuela filosófica a que pertenecemos, no me meteré, como diría el pueblo, en camisa de 11 varas. Don Luis no aceptó aquellos argumentos y sin insistir se retiró, dejando, entretanto, sobre la escribanía de Amalia un ejemplar del diario. Amalia lo leyó, meditó, oró y escribió su primer artículo, que fue publicado en la Gaceta de Cataluña,
mereciendo una total aprobación por parte del público. Poco tiempo después se dio su definitiva consagración. Provocada, inicia una polémica con un eminente prelado, el sacerdote Vicente de Manterola. En su silencio ella recordaba los días antiguos, vividos en una terrible indigencia, y ahora respetada por los hombres de bien, y rebatiendo en lid pública y dialéctica con una tan prominente personalidad. El contraste entre ambos es tan grande que la delicada muchacha se estremece. Nunca soñaría con algo como aquello. Entretanto, todo es real, impreso en letras de forma, provocando serenamente su prestigio y su evolución, que se acentuaba cada día. El reverendo don Vicente de Manterola fue un destacado diputado de la facción carlista y antiguo consejero del príncipe Carlos. En el transcurso de buena parte de la guerra civil, su partido desencadenara contra la República. Fue cura párroco, cargo en que se mantuvo en una importante parroquia de la corte, y conforme describe las crónicas, se presentaba como candidato a la primera mitra que surgiese vacante. En el inicio del año 79, no queriendo darse por vencido, a pesar de haber sido rebatido clamorosamente por las refutaciones de Amalia, publicó El satanismo, o sea, la cátedra de Satanás combatida desde la cátedra del Espíritu Santo, refutación de los errores de la escuela espiritista. A esa altura Amalia ya hizo nombre y había ganado incluso fuera de los escenarios espiritistas, ganando la simpatía de las más variadas corrientes del pensamiento, respetada, admirada, envidiada, combatida siempre con todas las honras y todas las armas dignas de una gran personalidad. Se puede ver en el número del 20 de septiembre de 1880 del Comercio de Barcelona su foto al lado de la de Manterola y un epígrafe que decía: «No nos proponemos publicar el retrato del reverendo don Vicente de Manterola o de doña Amalia Domingo Soler para ofrecer una biografía completa de los dos personajes. El primero no necesita de eso. La segunda, hasta cierto punto, se puede decir que no la tiene». Con esa campaña comienza a crearse en su derredor antes una curiosidad expectante en personas que hasta entonces desconocían por completo en qué consistía el espiritismo, después promoviendo entre los indiferentes una inquietud sobre todo en aquellos que suponían era la doctrina espírita activada de brujos o simplemente superstición de gente inculta. Aquella mujer pequeñita, físicamente insignificante, de cultura poco mayor de la media, autodidacta y perseguida por todos los azares del infortunio, había alcanzado a los 45 años un prestigio y un crédito público que llegaron a trascender las fronteras de su España y volverse conocida y respetada en México, Cuba, Montevideo, Paraguay, Argentina y hasta incluso en Italia, donde se leía con avidez sus artículos en revistas y periódicos especializados. La poetisa de las frases cortas y profundas, que inició empleando este recurso en la defensa de su ideal, penetra enseguida con amplio éxito en la prosa periodística, que en ella se supera de manera poco común.